Parece que todo se está saliendo de control, y es que Rusia se está hartando después de más de 2 años de este conflicto en el que Occidente ha lanzado todo su arsenal de medidas contra ellos. Han incautado los activos congelados, han intentado cortar a Rusia del sistema SWIFT y están financiando a Ucrania, por supuesto, pero financiar un conflicto es extremadamente caro, y ese es el talón de Aquiles de Occidente. Cuanto más se prolongue esto, más cerca estarán los países del G7 de una recesión. Y así de seria es la situación, porque estamos en un momento realmente crítico. Solo el año pasado los pagos de intereses de Estados Unidos alcanzaron una cifra insólita de $1 billón al año. Si esto continúa, los intereses de la deuda le costarán a Estados Unidos más que el Medicare. Los cheques de estímulo de 2020 aumentaron la deuda, por supuesto, pero la guerra en Ucrania desencadenó aún mucho más el gasto gubernamental y la emisión de bonos. Para cuando llegue un acuerdo de paz, la carga podría fácilmente llegar a $2 billones al año. Pero claro, Rusia intentará que el conflicto sea lo más costoso posible para el grupo del G7. Busca presionar al mismo tiempo tanto a sus economías como a sus ejércitos. Y para hacerlo está jugando su principal carta, que es cortar el suministro de productos básicos críticos. Putin ahora está diciendo al gobierno que reduzca las exportaciones de materiales clave hacia Occidente, incluyendo níquel, uranio y titanio. Son bienes fundamentales que alimentan las economías del G7 y también el esfuerzo bélico. Hemos llegado al punto en el que Putin está contraatacando no solo en el terreno en Ucrania, sino también en la economía global. Está utilizando las vastas reservas de recursos naturales de Rusia como arma. Rusia es líder en reservas de materias primas estratégicas como uranio, titanio y níquel. Y Putin ha dicho que, dado que limitan sus exportaciones, también deberían ellos pensar en restricciones. Así que la batalla está a punto de volverse mucho más costosa para Occidente. Rusia es un gran proveedor de todas estas materias primas, y cuando la oferta se restringe, los precios suben, evidentemente, especialmente cuando tienes un control dominante del mercado. Putin está desafiando las afirmaciones de Yellen de que la economía de Estados Unidos puede permitirse guerras múltiples. Estamos en un entorno geopolítico de los más amenazantes y desafiantes que se han visto en los últimos tiempos. Estados Unidos está en su posición fiscal más débil desde la Segunda Guerra Mundial, con una deuda en relación al PIB del 22%. ¿Puede Occidente permitirse otra guerra en este momento? Creo que la respuesta es absolutamente afirmativa. Estados Unidos ciertamente puede permitirse apoyar a Israel y satisfacer sus necesidades militares, y también puede apoyar a Ucrania en su lucha contra Rusia. Pero el plan de Putin para presionar a los ejércitos occidentales es muy simple y a la vez muy efectivo. Centrémonos, por ejemplo, en el níquel. Casi de inmediato después de la amenaza de Putin, el precio subió un 3%. Es posible que se avecine escasez muy pronto. En marzo, la Bolsa de Metales de Londres bloqueó la entrada de níquel ruso. Cuando esto sucedió, se eliminó una gran parte del suministro. Rusia representaba el 36% de las reservas de níquel en el mercado occidental. Ahora los usuarios tienen que buscar por todo el mundo productores de níquel. Y los productores ven esta oportunidad y están listos para aprovecharse. ¿Cómo? Pues subiendo los precios, porque simplemente pueden hacerlo. Ahora que Putin quiere restringir el suministro directamente desde la fuente, esto hará que los importadores occidentales estén aún más desesperados. El níquel se va a encarecer mucho más. En primer lugar, Estados Unidos tiene escasez de níquel, y esto es grave porque el níquel es un mineral muy usado. Se utiliza en la fabricación de baterías para el sector de vehículos eléctricos, todos lo sabemos, pero también se necesita para fabricar blindajes resistentes a la corrosión. La principal mina de níquel de Estados Unidos está a punto de cerrarse el próximo año, en 2025, por lo que el suministro debe importarse desde el extranjero, lo que aumenta los costes. Rusia es también el tercer mayor exportador de níquel del mundo, vendiendo casi $3.000 millones. Este suministro ruso siempre puede redirigirse a China para fabricar vehículos eléctricos en lugar de venderlo a Occidente. ¿Qué logra con esto? Pues beneficia a Pekín y supone un gran dolor de cabeza para Washington. Aumenta el dolor económico en un escenario de guerra en dos frentes. Combatir a Rusia es una situación completamente diferente para la que Occidente no está preparado. Rusia es un gigante de los materiales básicos que controla las cadenas de suministro globales. Si los bienes se disparan, se verán obligados a elegir entre asegurar sus industrias o continuar con una guerra interminable. No es una coincidencia que Rusia esté apuntando ahora a materiales como el níquel y el uranio. Ambos enfrentan un gran riesgo de suministro en la economía de Estados Unidos. Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, el uranio y el níquel serán de gran importancia en los próximos 10 años. Estados Unidos podría enfrentar una gran crisis de suministro que sería devastadora. Ha habido una gran falta de inversión en las cadenas de suministro y la realidad está comenzando a alcanzar a Occidente. El uranio, por ejemplo, es un material dual muy importante que Estados Unidos compra a Rusia, utilizando uranio enriquecido.
Este uranio se usa para operar plantas de energía nuclear, lo cual, por supuesto, es de conocimiento público, pero también tiene una aplicación militar. El uranio empobrecido es un subproducto del uranio que se puede usar para los proyectiles y hacerlos extraletales. Y ya se están enviando estas municiones con uranio empobrecido a Ucrania. Rusia sabe que el conflicto no va a terminar pronto. Después del desastroso debate electoral, Kamala Harris ha confirmado su postura sobre la guerra, y es realmente muy belicosa con Rusia, lo que significa que el conflicto va a prolongarse aún más. Dice Kamala que sin lo que se ha hecho para preservar la capacidad de Zelensky y de los ucranianos para luchar por su independencia, Putin estaría sentado en Kiev con sus ojos puestos en el resto de Europa, comenzando por Polonia. Es una reflexión extremadamente bélica. Esto significa que si Kamala llega al poder, Estados Unidos sin duda aumentará el apoyo, se recaudará más dinero y el gasto se disparará. Pero Putin, por supuesto, ve venir esto de lejos. Rusia no puede detener a la Casa Blanca en su apoyo a Ucrania, pero puede hacer que sea más arriesgado para el sistema financiero de Estados Unidos. El gobierno federal de Estados Unidos está en una trayectoria fiscal insostenible, lo que significa que la deuda está creciendo más rápido que la economía. La Reserva Federal sabe que el final se acerca. Cuanto más cara pueda hacer Rusia la guerra, más habrá que gastar, y los déficits federales serán aún mayores. Sabemos que la situación es mala, pero es preocupante cuando incluso en Wall Street están sonando las alarmas. Bank of America está diciendo al Congreso que reduzca la deuda nacional. Solo los pagos de intereses son de $1 billón al año, o 3.000 millones de dólares al día. ¿Cómo puede ser eso sostenible? Si bien los tipos de interés de Estados Unidos van a bajar, eso no significa que se pueda pedir prestado indefinidamente. El efecto bola de nieve acabará alcanzando a la economía. Para 2054, el gasto deficitario de Estados Unidos alcanzará el 8% del PIB, solo para mantener el sistema en funcionamiento. El Tesoro tendrá que pedir prestado casi una décima parte del Producto Económico de Estados Unidos, lo que empujará la deuda a niveles impensables. A este ritmo, Estados Unidos tendrá que o bien incumplir con la deuda o imprimir billones de dólares y devaluar la moneda. Un conflicto prolongado solo acelerará el proceso. Cuanto más continúe la guerra, más cerca estaremos de una crisis irreversible. Para luchar contra Rusia, Estados Unidos está poniendo en riesgo todo el mercado de la deuda y, por extensión, la economía de Estados Unidos en su totalidad. La apuesta de Estados Unidos es simple. Podemos derrotar a los rusos lo suficientemente rápido o podemos resistir financieramente más que ellos. Sabemos que ganar en el terreno es bastante improbable en este momento. Desde una perspectiva económica, también es difícil imaginar que la economía rusa colapse. Es mucho más resistente de lo que Occidente piensa. Los ministros de Putin están pronosticando un panorama económico muy optimista para Rusia desde hoy hasta 2030. El PIB seguirá creciendo y la productividad también aumentará, superando los puntos de referencia históricos. Son objetivos ambiciosos, sin duda, pero si se cumplen, significaría que el crecimiento económico de Rusia seguirá siendo fuerte, incluso más que el de la Unión Europea o incluso el de Estados Unidos. Y estos son los objetivos. La inflación en Rusia caería un 4% para 2026, para 2030 aún tendría un crecimiento del PIB del 3,2% y la inversión de capital crecerá más del 4%. Las ventas minoristas también aumentarán un 3,6%. Por supuesto, todas estas son cifras gubernamentales, así que hay que tomarlas con cautela, pero si el gobierno de Putin tiene razón, Occidente estará luchando durante muchos años. Rusia no colapsará repentinamente. Si Kamala llega al poder y se compromete por completo, la deuda nacional explotará. Y aunque utilicen las reservas congeladas, esos 300.000 millones de dólares se agotarán en algún momento. Podemos prepararnos para mayores déficits y un aumento del gasto gubernamental. Rusia, intensificando los controles de exportación, hará daño, y Occidente está a punto de perder el control nuevamente. Estados Unidos está advirtiendo a sus aliados en la Unión Europea que China ahora está respaldando la economía de guerra de Rusia. Y esta es una declaración muy peligrosa que podría ser un preludio a nuevas sanciones fuertes, sanciones que presionen a los sistemas bancarios chinos, lo cual, como todos sabemos, sería desastroso. Blinken ha dicho que ya han sancionado a más de 100 entidades chinas que han identificado que estaban involucradas en proporcionar productos de uso dual, y que continuarán trabajando para coordinar sus esfuerzos con los socios europeos. Blinken ha dejado muy claro al declarar que China respalda la economía de guerra de Rusia que eso significa que vendrán aún más sanciones. Yellen también dijo antes de esto que el sistema bancario podría ser también sancionado. Así que la guerra económica podría intensificarse a niveles nunca vistos, lo cual no es bueno para nadie. Como siempre, tienes los comentarios a tu disposición para contarme lo que opinas. Un saludo y nos vemos.